Hola chicos, continuemos con más temas denominados pandemia. Estamos analizando el desarrollo de las diferentes pandemias desarrolladas en la historia de la humanidad. Entonces ahora vamos a ver las características de nuevas pandemias registradas en todo el mundo en el transcurso de la historia según las diferentes fuentes históricas. Nos toca ver ahora a qué se denominaba la gripe española. Entonces, en el transcurso de esta pandemia, encontramos que una de las principales características es que la gripe española no se originó en España, se originó en otro de los países que estaban en constantes ataques de guerra, pero que era España el único país que estaba informando sobre la aparición de esta enfermedad en el transcurso de esta pandemia. Entonces vamos a ver ahora las características de la viruela y de la gripe española. Entonces ya sabemos que pandemia no es una enfermedad así simple, son enfermedades infecciosas muy graves que afectan a toda la humanidad. Entonces de ahí vemos que por eso es el nombre de pandemia. Vamos a ver entonces ahora se dice que la viruela fue una enfermedad infecciosa eruptiva. Así, salían así como bombitas como de granitos que picaban mucho y si usted se rascaba, eso le dejaba la manchita en el cuerpo, le dejaba la manchita donde usted se lo había rascado. Entonces vemos que la viruela vino a afectar ampliamente a toda la humanidad. Pero como en ese tiempo ya fueron apareciendo las curas de las enfermedades, se pudo llegar rápidamente a un contexto de que era una enfermedad que podía tener la rápida medicina. Se originó también otra enfermedad originada en China, de hace más o menos una cantidad de tiempo aceptable y se expandió en todo el planeta. Se dice que llegó acá hasta nuestro continente cuando vinieron los españoles en conquista de los nuevos territorios y entonces vinieron españoles, vinieron asiáticos, vinieron tantas personas, tanto de Europa como de Asia, entonces vinieron trayendo, ya sabemos, sus costumbres, sus enfermedades y muchas cosas negativas para el nuevo continente que venían a conquistar. Decía que esta enfermedad se contagiaba por medio de la saliva, por medio de la ropa que utilizaba el uno y el otro, por medio de las sábanas, es decir, por medio de los asuntos de las cosas personales que utilizaban otras personas. Entonces, se dice que para la viruela, recién ahora, en 1980, se pudo ya obtener la medicina, es decir, la vacuna para poderla erradicar por completo. Entre las consecuencias que dejaba esta enfermedad, ya les había dicho, eran las marcas que quedaban donde se le hacía la bombita, usted se la rascaba, entonces ahí le quedaba una marca, puede ser en el cuerpo, en toda la parte de la cara o del rostro o del cuerpo, entonces era una marca que le queda para toda la vida. De ahí vamos a ver otra de las enfermedades, como habíamos dicho, la gripe española, que no es de España, sino que como eran los españoles quienes le dedicaban más atención, le dedicaban más información sobre lo que estaba pasando, las personas la denominaron gripe española. Se dice que esta se originó al finalizar ya la Primera Guerra Mundial, y que fueron, según los entendidos, fueron los militares desde Estados Unidos que llevaron esta epidemia o estos virus hasta los diferentes países que estaban participando en la guerra. Fue considerada también una enfermedad que se dice que mató más del 50% de las personas en la población del mundo, especialmente de allá entre Europa, Asia y Estados Unidos, y fue una enfermedad que mataba rápidamente a las personas que tenían sus características o los achaques de ella. Se dice que fue causada también por la influencia del virus, de un virus que estaba en ese momento contagiándose entre las personas, más que todo eran los militares que estaban en diferentes momentos de guerra. Y como España era quien estaba informando, entonces tenía más características de haberla denominado la gripe española.
Entre los males o causas que daba síntomas de esta gripe era un fuerte dolor de cabeza, dolor muscular, gripe demasiado fuerte, fiebre muy alta, a lo que posteriormente tal vez se le daba a entender que tenían era neumonía por las características desarrolladas en esta enfermedad. En lo que se refiere a las consecuencias que dejaba esta enfermedad, fue más que todo consecuencias de carácter económica, demográfica, fue inestabilidad en las familias y como era lógico de entender, se originó también después de que fue entre Europa, Asia, Estados Unidos, se originó hacia el resto del mundo. Entonces, otra de las enfermedades que también fue conocida ya posteriormente, ahora a finales ya del siglo XX, ahora ya del siglo XXI, tenemos el SIDA, síndrome inmunodeficiencia adquirida, que es una enfermedad que afectó ampliamente a toda la humanidad y sus principales características eran de transmisión, el tipo de transmisión que era originado el SIDA era transmitido por medio de las inyecciones por la sangre, cuando se aplicaba inyecciones, era transmitido más que todo por las relaciones sexuales que se mantenían, se decía, entre las personas que tenían 1, 2, 3, 4 parejas. Entonces, esos eran aquellos que tenían seguro, era el SIDA. Tenía relación con una persona que estaba infectada, iba a mantener relaciones con su esposo o con su esposa, entonces era seguro que contagiaban de esta enfermedad. Se dice que más de 36 millones de personas contagiadas han habido en el mundo de lo que es el SIDA. El 80% de la población se contagió, mientras que más o menos en 20 países, esto en todo el mundo. 17 millones de estas personas están todavía recibiendo medicamentos. Es una enfermedad que los termina físicamente y los va agotando poco a poco hasta que lleguen a la muerte. Se dice que el 45% de la enfermedad se redujo con el número de los muertos relacionados con este virus en todo el mundo. Entonces vemos que el SIDA mata, así es que por favor tener mucho cuidado, mucho control en lo que se refiere a las transmisiones y a lo que se refiere al uso de inyecciones en la vena, a lo que se refiere a las transmisiones sexuales, ya que los tipos de temas para poder evitar el contagio del SIDA es tener solo una pareja, hacerse la prueba del SIDA al menos una vez al año si usted cree que está en constante peligro, usar siempre preservativos, no compartir jeringas con nadie, siempre por eso en los laboratorios se comenzaron a usar las jeringas descartables, realizarse la circuncisión a los señores para poder tener más aseo. Si está embarazada, realizar un control mensual y prevenir y tratar otras infecciones. Es decir, nos van a conocer temas o tics para poder evitar el contagio del SIDA. Entonces vemos aquí que dice que más de 37 millones de personas viven con SIDA en todo el mundo, pero es una enfermedad que poco a poco los va terminando. El 23%, más de 23 millones de personas tiene acceso al tratamiento, hay otras cantidades que ya no tienen acceso, mientras que 770.000 personas han muerto por esta enfermedad, relacionándose más o menos con el SIDA. Entonces, es una enfermedad que poco a poco va matando tanto a hombres y mujeres sin tener ningún tipo de consideración a nada. Ahora vamos a ver lo que es el COVID-19 o coronavirus también denominado. Se dijo que era una enfermedad, una pandemia que fue originada en China a finales del año anterior, a finales del 2019, pero que rápido se contaminó en todo el mundo. De China llegó acá a Ecuador, se cree que en menos de 15 días, de 20 días, porque no se tiene establecido una fecha exacta en que esta enfermedad llegó acá al Ecuador, ya que las autoridades correspondientes
mantienen mucha, pero mucha información reservada sobre este tema. Entonces tenemos nosotros ya las características de lo que es el coronavirus. Se llama también COVID-19 y es una afección hacia las vías respiratorias, aunque normalmente causa una enfermedad que puede causar neumonía. Esas eran las primeras características, las primeras indicaciones que daban los médicos, diciendo que era una afección hacia los pulmones y que necesitaban de mucho oxígeno, necesitaban de medicina que ya no se encontraba. Entonces, esa fue la causa de la muerte aquí en nuestro país de muchas personas en menos de 15 días. Entonces, se dice que los síntomas del COVID-19 era mucha dificultad para respirar, fiebre muy alta, tos, dolores musculares, y como esto no tenía los doctores, los médicos de aquí del país no sabían la cura definitiva, la cura exacta, fue la causante de las cantidades de muertes que tampoco está establecida una cantidad exacta aquí en el país. Se dice cómo protegerse, lavándose mucho las manos, siquiera un minuto lavarse mucho las manos frecuentemente, evitar el contacto con personas enfermas, cocer bien los alimentos y no comer nada crudo. Por favor, tratar de mantenerse en contacto con grupos de más de 10 personas. Hasta el presente seguimos utilizando las mascarillas, seguimos teniendo mucho cuidado para poder prevenir este tipo de enfermedad. Entonces, desde ahí que apareció el COVID-19, nos mantenemos en casa, ya tenemos más de 3 meses en casa, estamos trabajando como estamos trabajando en este medio, en este nivel, de esta forma, por medio de la pantalla, para poder evitar el contagio, más que todo en ustedes que son tan susceptibles a todo tipo de enfermedad. Entonces, jóvenes, hasta aquí hemos llegado con lo que ha sido el repaso de lo que, o las características de lo que han sido las pandemias en el mundo. Hemos analizado las características, causa, consecuencia de cada una de ellas, sin dejar de lado de recordarles que se mantengan en su casa, que tengan mucho cuidado, que no estén saliendo y mantener la distancia de una persona con otra. Se dice que de 1,5 metros a 2 metros, salir siempre muy protegidos, tenemos necesidad de salir a la calle y protegernos mucho y siempre encomendarnos mucho a Dios. Entonces, que viva Jesús en nuestros corazones. Nos vemos en un próximo video y les continúo diciendo, quédense en casa. Chao, nos vemos en un próximo video.